Bienvenidos mis estudiantes, tema leyes de Newton. Reflexión: por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos. Leyes de Newton. Primero, principio de la inercia. Todo cuerpo que permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o si bien actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Segunda ley de Newton. Ley fundamental de la dinámica. La fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración de dicha fuerza. Produce donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. En este caso, la fuerza neta está dada por la masa por la aceleración. Acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza acción sobre otro, esto produce otra fuerza de la misma intensidad, reacción, pero opuesta sobre el primero. Y la ley de gravitación universal: dos cuerpos cualesquiera de masa 1 y m2, separados por una distancia d, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Está dada por la siguiente ecuación: igual a g por el producto de las masas 1 y las masas 2 entre la distancia al cuadrado, donde g es la constante de gravitación universal y está dada por 6.67 por 10 a la menos 11, expresada en newton por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Tenemos el siguiente ejemplo, número 1, aplicaciones de la primera ley de Newton. El peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar a la fuerza que actúa en la caja, b la normal de la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, en este caso, nosotros aquí podemos observar que el señor aquí lleva este bloque aquí. Bueno, está ejerciendo el señor una fuerza igual a 200 newton. Entonces, además de esta figura actúan otras fuerzas en la caja. Podemos observar que actúa el peso. Recordemos que el peso siempre apunta hacia abajo, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí listo, aquí tenemos el peso. También tenemos aquí la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Entonces aquí también tenemos que es contraria. Entonces aquí tenemos la fuerza de rozamiento. También tenemos la normal, que en este caso la normal está dirigida hacia arriba y que es perpendicular a la superficie. Es decir, forma un ángulo aquí de 90 grados con la superficie. Aquí tenemos la superficie. Bien. Y también tenemos que tener en cuenta que actúan otras componentes. Por ejemplo, este ángulo que está aquí de 30, por ser ángulo correspondiente entre rectas paralelas, aquí tenemos una recta paralela y aquí también tenemos otra recta que es paralela a esta. Entonces, este ángulo que está aquí 30 viene siendo este mismo ángulo por ser ángulos correspondientes. Entonces, recordemos que los ángulos correspondientes están al mismo lado de una recta, pero uno es alterno y el otro es interno. Entonces, por eso hemos decidido que este ángulo que está aquí es de 30 grados. Entonces, recordemos que también vamos a utilizar esta componente en Y, que en este caso va a estar dada por la fuerza que corresponde a 200 por el seno de 30 grados. Y aquí la fuerza en X, que va a estar dada por la fuerza 200 por el coseno de 30.
Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos este diagrama de cuerpo libre para poder realizar la descomposición en el eje X y la descomposición en el eje Y, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí nosotros tenemos, ahora vamos a identificar la parte B, que nos dice la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Si la caja se mueve con una velocidad constante, lo vamos a determinar. Entonces ya le había explicado que la fuerza en X va a estar dada por F por el coseno de teta. Entonces aquí tenemos F, la fuerza que está actuando, corresponde aquí a 200 por el coseno, en este caso de 30. Y en Y tenemos aquí 200 por el seno de 30. Entonces, antes de determinar cuál es la normal y la fuerza de rozamiento, entonces les invito a utilizar su calculadora. Tomamos la calculadora y determinamos aquí, vamos la calculadora. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, escribimos 200 por, en este caso 200 por el coseno de 30 grados. Le damos aquí igual y esto nos da 173.2 newton. Entonces esta es la fuerza en el componente, en la fuerza en X. Y ahora vamos a determinar aquí la fuerza en Y. En este caso, la fuerza en Y, vamos a hacer lo mismo, pero la diferencia que este es con el seno. Entonces tenemos 200 por el seno de 30 grados. Cerramos aquí paréntesis y eso nos va a dar 100 newton. Entonces ya aquí hemos determinado la fuerza en los componentes, perdón, la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien, ahora tenemos que, puesto que la caja se mueve con velocidad constante, la fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que la fuerza va a estar dada por, tenemos en X 173.2 y tenemos en Y 100 newton. Entonces aquí tenemos los componentes de la fuerza. El peso en este caso solamente actúa aquí en X tenemos que es igual a 0, entonces tenemos 0,400. Y tenemos la fuerza normal, que en este caso no la sabemos, pero actúa aquí en Y. Entonces en este caso X es 0 y la fuerza normal la identificamos por F sub N. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que es contraria a la dirección de donde va la fuerza. Y tenemos aquí que la fuerza de rozamiento va a ser negativa porque es contraria. Entonces tenemos menos la fuerza de rozamiento y en Y no hay nada, tenemos aquí 0. Y la fuerza neta, que en este caso corresponde a 0, 0 porque es una velocidad constante. Como las fuerzas verticales y la fuerza horizontal es igual a 0 por la primera ley de Newton, entonces ahora vamos a determinar aquí cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que actúa en el eje X, está actuando la fuerza de rozamiento, que es negativa, y también tenemos la fuerza en X. Entonces ya la fuerza en X nosotros la determinamos que esta es igual a 173.2 newton. Entonces aquí tenemos 173.2 newton positiva, porque esta es la dirección de movimiento menos la fuerza de rozamiento. Despejando aquí la fuerza de rozamiento, pasando positivo al lado derecho, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a 173.2 newton. Y ahora nos vamos para las componentes, las fuerzas verticales, las que están actuando. Entonces aquí tenemos en el eje Y, listo, actúa, tenemos la fuerza del componente en Y, aquí tenemos F sub Y igual a 100 newton. Tenemos el peso que actúa hacia abajo, sería negativo menos 400 newton, más la fuerza normal que actúa hacia arriba, tenemos aquí positivo fuerza normal. Entonces es igual a 0 por la primera ley de Newton. Bien, y tenemos una operación 100 menos 400 me da menos 300 newton, más la normal, fuerza normal igual a 0. De aquí tenemos que la fuerza normal es igual a 300 newton.
Entonces, por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a 173.2 newton y la fuerza normal es igual a 300 newton. Bien, a continuación viene el segundo ejemplo de la segunda ley de Newton. Entonces nos dice, sobre un plano inclinado de 37 grados con la horizontal se encuentra un bloque A de madera de 8 kilogramos unido por medio de una cuerda a otro bloque B de masa 4 kilogramos que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0.20, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Entonces, en este caso, aquí tenemos la imagen, aquí está el bloque A, bloque B y el ángulo que forma, en este caso 37 grados. Bueno, aquí podemos observar que es un plano inclinado. Entonces, para resolver el diagrama de cuerpo libre, para resolver este ejercicio, hay que tener en cuenta unas reglas específicas. Primero, considerar que todas las fuerzas que actúan en cuestión, todas las fuerzas, identificar todas las fuerzas. Segundo, trazamos el diagrama de cuerpo libre y se establece un sistema de coordenadas cartesianas. Tercero, lleva a cabo la descomposición de las fuerzas en X, Y. Y por último, resolvemos el sistema de ecuaciones y determina lo que te están pidiendo. Entonces, en este caso, vamos a determinar la aceleración y la tensión del hilo. Entonces, para este caso, nosotros aquí tenemos dos bloques, bloque A y bloque B. Vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces, aquí tenemos que actúa la fuerza normal porque tiene aquí una superficie que está aquí. Por lo que recordemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Tenemos aquí la tensión porque está aquí suspendida con un hilo. Tenemos la fuerza de rozamiento que es contraria a la dirección del movimiento. Tenemos el peso que siempre apunta aquí hacia abajo, en este caso sería la masa del bloque A por la gravedad. Tenemos el ángulo que es igual de 37 grados y en el bloque B, como no tenemos aquí ninguna superficie de contacto, solamente actúa la tensión y el peso que siempre está dirigido hacia abajo. Bien, entonces esta de aquí es bien sencilla de analizar, solamente actúa tensión y tenemos aquí el peso. Entonces, para esta, nosotros aquí nos ubicamos, actúa aquí la normal, y en este caso, actúa aquí la fuerza de rozamiento, actúa aquí la tensión, y tenemos también que este ángulo que está aquí le corresponde aquí a este ángulo de 37. Y tenemos la fuerza, la componente en X, f de X igual a la masa por la gravedad por el seno de 37. Y también tenemos aquí, en este caso, sería la masa por la gravedad que corresponde a la fuerza, no olvidemos la ecuación, por el coseno de 37. Hay que tener en cuenta estas componentes para poder realizar la descomposición de cada una de las fuerzas en el componente X y en el componente Y. Entonces, tenemos el primer paso, tenemos los datos, tenemos la masa del bloque A, la masa del bloque B y tenemos el coeficiente cinético que es igual a 0.20. Entonces, aquí tenemos, vamos al bloque B. En el bloque B únicamente actúa aquí el peso que es igual a la masa de ese bloque B por la gravedad. Entonces, si usted multiplica aquí 4 por 9.8, esto les va a dar 39.2 newton. Y tenemos la tensión del hilo. Entonces, el peso de la masa del cuerpo B por la gravedad está orientado en la dirección de movimiento, mientras T se dirige en sentido contrario. Como T se dirige en sentido contrario, entonces tenemos que aplicar la siguiente ecuación. Tenemos que por la segunda ley de Newton la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza neta es igual. Tenemos la masa es igual a 39 newton. Esto corresponde aquí a la masa. Entonces, como el movimiento se dirige en esta dirección,
entonces sería positivo. Mientras que la tensión, como se diría en sentido contrario al movimiento, sería negativo. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que 39 newton menos la tensión es igual a 4, en este caso porque la masa es 4 y la aceleración, bueno, no la tenemos. Entonces, pendiente, aquí tenemos la primera ecuación porque al final vamos a tener un sistema de ecuaciones. Bien, ahora nos vamos para el siguiente bloque, nos vamos para el bloque A. Entonces, en este bloque A es muy importante, así como le explicaba al principio, identificar, realizar, mejor dicho, el diagrama de cuerpo libre como lo tenemos aquí. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre determinamos cuáles son las componentes en Y. Entonces, en este caso, el componente en Y, listo, actúa aquí la normal. Entonces, aquí tenemos la normal y actúa aquí también el peso. Este es igual a 0 porque el movimiento aquí no se da en el eje Y. Entonces, de aquí tenemos fuerza normal menos la masa que es 8 por la gravedad 9.8 por el coseno de 37 igual a 0. Realizando esta operación correspondiente, pasamos a sumar del lado derecho y nos queda 8 por 9.8 por el coseno de 37. Este nos va a dar 62.6 newton. Bien, con el valor de la fuerza normal, ya tenemos el valor de la fuerza normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento está dada por el coeficiente cinético por la fuerza normal y esto es igual a 0.20, aquí nos lo dan por 62.6 newton y esto es igual a 12.5 newton. Bien, ahora vamos a determinar cuáles son las fuerzas que actúan en el componente X. Entonces, aquí en el componente X tenemos aquí la tensión, recordemos que esta sí va en dirección de movimiento, tenemos positiva, menos la fuerza de rozamiento, como está contraria, por eso se coloca aquí negativo, menos 12.5, tenemos más 47.2 newton. ¿De dónde sale este 47 newton? Recordemos que es M por G por el seno de 37. Bien, igual a 8 kilogramos, es decir, la masa, la fuerza neta, la masa por la aceleración. Entonces aquí realizando la operación tenemos menos 12.5 newton más 47.2 newton, esto nos da 34.7 newton, igual a 8 kilogramos por A. Es decir, y aquí tenemos la segunda ecuación. Entonces recordemos que teníamos la primera ecuación que nos había dado 39.2 menos la tensión igual a 4 veces la aceleración. Y tenemos esta, T más 34.7 newton igual a 8A. Entonces podemos quitarla aquí las unidades para trabajar más fácil. Tenemos la primera, 39.2 menos T igual a 4A y tenemos la segunda. Aplicando aquí el método de reducción, tenemos aquí menos tensión más tensión, se van. Y tenemos 39.2 más 34.7 nos da 73.9 igual y sumamos aquí de este lado nos da 12A. En este caso despejar A, 12 pasa a dividir y nos da una aceleración de 6.15 metros por segundo cuadrado. Y tenemos aquí ahora, podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para determinar la tensión. Entonces en este caso yo utilicé esta T más 34.7 igual a 8A. Y esto nos va a dar reemplazando, tenemos que la tensión es igual a 8A, la aceleración reemplazamos 6.15, este más 34.7 pasa a restar y esto nos da multiplicación de 8 por 6.15, 49.2 menos 34.7 igual a 14.5. Entonces en este caso tenemos que la aceleración es 6.15 metros por segundo cuadrado y la tensión de la cuerda es 14,6 newton. Bien, y por último nos vamos al ejemplo de la cuarta ley de Newton. Entonces en este caso nos dice dos masas se atraen con una fuerza de 320 newton
Si la distancia entre ellas se duplica y la masa de la primera se triplica, calcular cuál es esa nueva fuerza de atracción. Entonces aquí vamos a suponer que estos dos cuerpos corresponden, aquí tenemos a una estrella y corresponde a un satélite. Entonces, ¿qué tenemos? Primeramente, listo, estos cuerpos tienen una masa 1, tienen una masa 2 y aquí tienen una fuerza gravitatoria, una fuerza de gravitación de 320 newton. Y ellos aquí están separados por una distancia d. Entonces aquí una distancia d. Y luego nos dice, bueno, ¿cuál será esa nueva fuerza de atracción si la masa número 1 se triplica? Es decir, ya no va a ser m1, sino 3 veces m1. Y la distancia se duplica. Entonces vamos a ver qué le va a pasar a esa fuerza de atracción. Entonces recordemos que la fuerza gravitatoria está dada por G, que es la constante, por m1 por m2 entre d al cuadrado. Entonces ya nosotros aquí tenemos que esta fuerza que está aquí corresponde a 320 newton. Es igual a G por m1 por m2 sobre d al cuadrado. Listo. No tenemos más nada, dejamos esta ecuación aquí. Ahora la vamos a utilizar. Bien, para esta nueva fuerza tenemos aquí la ecuación de la fuerza gravitatoria y esta nueva ecuación sería, bueno, tenemos aquí una nueva fuerza que la vamos a llamar la fuerza gravitatoria prima igual a G, pero en este caso la masa 1 es igual a 3 veces la masa 1 por m2 y ya la distancia no va a ser d sino 2 veces d al cuadrado, entonces la tenemos aquí en paréntesis al cuadrado y esto nos va a dar, este 3 lo voy a colocar aquí de primero, tenemos G por m1 por m2 y aquí tenemos que 2 al cuadrado sería 4 d a la 2 y esto es igual a 3 cuartos por G por m1 por m2 sobre d al cuadrado. Entonces, ¿qué observamos? Por eso aquí lo dejé aquí de rojo, observamos que esto es lo mismo. Por lo tanto, tenemos 3 cuartos por esta fuerza gravitatoria es de 320 y aquí realizamos la multiplicación de 3 por 320 entre 4, nos va a dar que la nueva fuerza gravitatoria corresponde a 240 newton. Bien chicos, hasta aquí llegan los ejemplos de las leyes de Newton. Entonces ya les queda de actividad que vamos a trabajar con los docentes titulados en cada uno de los grados décimos. Unas preguntas, tenemos aquí el indicador del saber, tiene unas actividades propuestas en su texto guía, la número 1 y la número 2. Y en el hacer continuamos con las preguntas, con las actividades. Con las actividades tenemos 3, 4, 5 y 6. Entonces, listos chicos, pendientes para trabajar en clase las actividades propuestas con sus docentes. Bendiciones, éxitos.